Ok, miren, entonces aquí igual ya sabes, hacemos pin en nuestra sesión de Zoom y aquí ya les tengo esta parte de los ejercicios que les puse. Entonces, ¿alguien quiere decirme qué intentó hacer y revisemos si es correcto o quieren que lo manejemos de otra manera? A ver, Ariadna, ayúdame. Por favor, qué fue lo que empezaste a hacer en esta parte? ¿O cómo empezarías? Ay, la verdad es que no supe cómo hacerlo. Perdón. No, primero bueno. Ajá, perdón. Diagrama, ¿no? A ver, espérame tantito, nada más. Espérame. Espérame tantito, nada más déjenme ver algo. Ahí se están conectando más. Ok, me escuchan, ¿verdad? Ok, nada más déjenme ver que mi plumita dejó de responder. Entonces, ¿me dan chance de reiniciar mi computadora? Porque no sé por qué no está reconociendo el lápiz, entonces es más fácil cuando la reinicio. Sí, espérenme tantito, porque no sé por qué se desconfiguró. Bueno, voy a cerrar la sesión de Zoom y ahorita en un minuto la vuelvo a abrir. Pero ya está de nuevo. Creo que faltan algunos que se reincorporen. Creo que Nayeli, o quién era la que estaba contestando, ya no supe si era Nayeli o alguien más. Bueno, en lo que llega, si no, a ver, Ariadna, mientras ayúdanos a leer el enunciado. Digo, no importa que no lo hayas resuelto, pero me gustaría que me ayudaras a extraer los datos en lo que se conecta la compañera. Sí. ¿Lo leo todo o solo le digo los datos? Si quieres, léelo todo y me vas después diciendo qué datos son los importantes.
Ok. Se desea conocer el contenido de cloruro de zinc en una muestra. Para ello se llevó a cabo una gravimetría. El proceso fue el siguiente. Se tomaron 50 mililitros de muestra, se le agregó hidróxido de sodio y se formó el precipitado de hidróxido de zinc sólido. Se filtró la solución en un papel filtro previamente pesado, cuya masa fue de 1.785 gramos. Finalmente, el papel filtro se sometió a un proceso de secado hasta llegar a un proceso constante. La masa del papel filtro con el sólido fue de 2.606 gramos. Y después está la reacción. Calcular los minimol inicial de cada uno de los reactivos. Ok. Y bueno, Ajá. Entonces, ¿qué rescatamos de aquí? 50 mililitros de cloruro de zinc. Entonces, tenemos en un vasito un volumen inicial de 50 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué más? Dice que se le agregó hidróxido de sodio, pero pues no dice así la cantidad. No, ajá, exactamente. Bueno, de alguna manera se le agregó hidróxido de sodio. No nos menciona la cantidad. Ajá. Se formó un precipitado de hidróxido de zinc. No sé, zinc. Ajá. Entonces, aquí, bueno, ahorita que nos ayude la compañera, pero mientras tú nos vas describiendo, ¿no? De este vasito, al agregarle hidróxido de zinc, hubo una reacción, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Qué tipo de reacciones? De sustitución. No, pero por ejemplo, ¿qué le pasó? Era un líquido y ¿qué le pasó? ¿Qué formó un qué? Un sólido. Un sólido, entonces es una precipitación. De hecho, para que sea una gravimetría, quiere decir que se va a formar un sólido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí, en el líquido, va a formarse un sólido. Entonces, esto es una reacción de precipitación, esta que está aquí. En realidad, esta no está bien escrita porque no, acuérdense que en analítica es medio acuoso y no se va a escribir así, pero bueno, para que les sea más familiar. Y después, ¿qué otro dato rescatas después de que se formó un sólido? Pues en la reacción se ve que se forman dos moléculas de cloruro de sodio, pero pues no creo, no sé si sea importante. No es importante. También menciona que se pesó la masa del papel filtro y con el sólido. Ok, entonces, ¿cuál de estos es sólido de la reacción? El cloruro de zinc. A ver, fíjate bien cuál dice que es un sólido. Perdón, el hidróxido de zinc. Entonces, al que se pesó, o sea, después de hacer el papel filtro y todo eso, porque estamos de acuerdo que se filtró para separar el sólido, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y te dan la masa del sólido. Uh-huh. ¿Quién es este sólido que damos entonces? El hidróxido de zinc. Ok. Y bueno, para eso utilizan un papel filtro. Ajá, y bueno, te dan la masa del papel filtro, aquí está nuestro papel filtro, y aquí está nuestro sólido. Vamos a imaginar que aquí está el sólido. En lo que nos ayuda Nayeli, a ver, dime tú qué harías con los datos de las masas que te dieron. No sé, no se me ocurre. Podría ser A ver, ¿qué masas te dieron? Vamos a empezar por eso. La masa del papel filtro, ¿no? Ajá, sí, la masa del papel filtro y la masa del papel filtro con el sólido. ¿Para qué crees que sean estos dos datos?
Mm, Para calcular la masa del sólido. Exactamente. ¿Qué operación deberías de hacer? Una resta. Una resta, ¿estamos de acuerdo? Entonces sacamos nuestra calculadora y restamos 2.606 menos 1.785. Eso nos da 0.821. Sí. Entonces, esa es la masa del sólido, pero no cualquier sólido. ¿Cuál quedamos que era el sólido? El hidróxido de zinc. Y a todo esto le ponemos unidades, gramos, gramos y gramos. Ahora sí, ya quedó un poquito más claro los datos y ¿te das alguna idea de qué vamos a hacer después? Sí. ¿Qué se te ocurre que vamos a hacer después? Ahorita nos va a ayudar Nayeli, pero ¿qué se te ocurre a ti que va a hacer Nayeli? En lo que yo escribo la reacción. Calcular la concentración. ¿De quién? Pues de cada... Bueno, primero va a calcular la concentración del... ¿Cómo se llama? Hidróxido Primero saber el reactivo limitante, ¿no? Y eso. Aquí no nos están dando cuánto hay de reactivo realmente, porque como bien decía hace ratito tu compañera, no sabes cuánto hay de hidróxido y tampoco realmente sabemos la concentración del cloruro de zinc. Pero ¿qué sí sabemos? Los gramos, ¿no? El peso. Los gramos del producto. Entonces, ahora, a partir del producto podemos saber las otras cantidades, igual con relación estequiométrica. De hecho, en analítica normalmente lo que vas a saber es el producto, no no lo inicial, pero bueno, dependiendo cuando estamos haciendo cuantificaciones. Entonces, nosotros conocemos el producto, pero lo tenemos en gramos. ¿En qué lo necesitamos para ponerlo en esta tablita? En moles. Entonces, ¿cómo pasamos este 0.821 gramos de óxido de zinc a mol? Con el peso molecular, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahí se suponía ustedes lo debían de buscar. No sé si alguien lo buscó en su momento o si lo podemos buscar en este momento, por favor. Entonces, si alguien me ayuda a buscarlo en internet. A mí me pareció que es 99.39. Ok, vamos a ver si alguien más lo tiene. ¿Sí? ¿Alguien más? Hola, hola. Vamos a ponerle 99.4. Gramos. ¿Estamos de acuerdo con este factor de conversión? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora sí, sacamos nuestra calculadora y hacemos 0.821. Déjenme la muevo para que no nos estorbe aquí. Entonces, 0.821 entre 99.4. Eso nos da 8.2595 mol. Y si lo queremos en milimol, ¿qué le debemos de hacer?
Eso está en mol, pero si lo queremos en milimol, por 1000, exacto, ¿no? Entonces nos da 8.2596 milimol. De óxido de zinc. Y entonces fíjense lo que pide el problema, los milimol iniciales. Nos los piden que lo calculemos porque los desconocemos. ¿Cuánto había entonces? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, desde la pregunta nos damos cuenta que no conocíamos las cantidades iniciales, pero sí conocemos el final. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Aquí ya calcularon los milimol de óxido de zinc y lo que me piden es calcular el cloruro de zinc y el hidróxido de sodio. ¿Qué se les ocurre? De aquí sabemos que hay 8.2596. ¿Cuánto debía de haber inicialmente para poder formar esto? Podríamos hacer lo mismo, bueno, poner la misma cantidad y multiplicarlo por la catalizador. ¿Por la estequiometría? Ah, ok. Bueno, me imagino que te refieres a este 8.2596, ¿no? Ajá, lo que ya está en moles. ¿Y la velocidad de reacción? ¿Para qué necesitamos eso? Destilado. Para conocer de cualquiera que queramos conocer. Es que alcanza a escuchar que hablan de la velocidad de reacción y de un catalizador. Pero sí, es que no estaba mi alcanzo. hermana en clase, perdón. Ah, ya, con razón. Dije, pero no sé. Bueno, o sea, aquí no hay catalizador y vamos a pensar que son reacciones muy cuantitativas. Ok. Entonces, de aquí la estequiometría que dice. Exactamente, ¿no? Y pues obviamente al ser 1 a 1, pues acá también nos va a dar 8.2596 milimol de cloruro de zinc. Entonces, eso es lo que teníamos al inicio porque fue lo que se necesitaba para formar ese producto. ¿Y del hidróxido de sodio? Hacemos lo mismo, pero con diferente isomería. Con diferente estequiometría. Ah, ok. Entonces, zinc OH2, el sólido. ¿Y ahora cómo va a quedar la estequiometría? ¿De cuál dijo profesora? El hidróxido, porque ya, bueno, este ya lo tenemos. Este fueron, pues también. Entonces sería un mol de hidróxido de zinc abajo. Ajá. Y arriba sería el hidróxido de sodio, ¿no? Los dos mol. Así es. Entonces aquí va a quedar el doble. Sacamos nuestra calculadora. Y decimos que 8.2596 por 2, 16.5192 milimol.
de hidróxido de sodio. Y ya, aquí quedaría eso. Estas serían las cantidades iniciales. Y ya. No sé si con esto queda más claro. No sé si está difícil, si está... No, sí está más ¿Quieren que- claro, profesora. Entonces, ¿quieren que pasemos al segundo? Sí, por Sí. favor. Ok. A ver, Tania, ayúdanos a leer el enunciado y a obtener los datos como hace ratito. Sí, Déjame, quito la calculadora para que lo leas. dice, se tomó una lámina de zinc de 0.5278 gramos, se introdujo 2 mililitros de una solución oxidante de dicromato de potasio de concentración de 0.2 molar. Bueno, tenemos la reacción y dice calcular los milimoles al equilibrio de cada una de las especies. Y el segundo inciso es calcular los miligramos que quedaron en la lámina de zinc. Y Ok, los Tania, datos- ¿qué datos? Los datos que podemos rescatar es los 0.5278 gramos de la lámina de zinc. Ok, Y también los 2 mililitros de la solución oxidante. Bueno, los 2 mililitros del dicromato de potasio, exacto, ¿no? el cual se encuentra a una concentración de 0.2. Muy bien. ¿Y de esto qué puedes obtener? Pues ¿Qué habrías podemos- hecho tú? Pues podemos obtener la concentración de... No, más bien ya podríamos obtener los milimoles, ¿no? Ajá, ¿de quién? De del, del dicromato de potasio, Ajá, porque ya tenemos su concentración y tenemos el volumen. así es. Entonces sería nada más multiplicar 0.2 por 2, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Y entonces aquí nos va a dar 0.4 milimol. Ujú. Y del zinc podríamos calcular a partir de los gramos, los mol. Si nos dicen que la lámina es de zinc. ¿Con qué? Exactamente, ¿no? Solamente tenemos que buscar el peso molecular del zinc y pasar esto al milimol. Entonces, en lo que yo termino de escribir la reacción, no sé si alguien ya buscó la masa molecular del zinc o que si la pueden buscar. $65.38 gramos sobre mol. Ok, entonces, ¿cómo calculo los milimol de zinc? A partir del dato inicial. Lo multiplica, ¿no? Multiplicamos por el peso molecular y eso lo tenemos que multiplicar por 100, ¿no? Por 1000, Sí, perdón. pero ¿qué va arriba y qué va abajo? Entonces, aquí va el 65. ¿Los 65 gramos van arriba o abajo? No, va Abajo. 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 Ok. Y aquí entonces es un mol, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Sacamos nuestra calculadora.
y era 0.5278 entre el peso molecular 65.38. Ay, pero espérenme, estoy escribiendo al aire. Ahora sí, es 0.5278 entre 65.38. Y eso está en mol, porque pasamos con gramos. Y si lo queremos en milimol, lo multiplico por 1000. Eso nos da 0.0728 milimol. ¿Sí? Sí, o alguien se me perdió. Ah, sí. De todas formas, aquí anoto esa conversión. Un mol es a 1000 milimol. Y entonces daba 8.0728 milimol. Muy bien, ya tengo estas dos cantidades. ¿Qué voy a hacer con cada una de ellas? Hacer la tablita, ¿no? Ok, aquí está, ya le estoy iniciando. Esto es el inicio. Y ahora, ¿qué va en esta tablita en el inicio? Dice que de zinc tenemos los 8.0728 mol. Así es. Más los 0.4 milimol, ¿no? Ok. Muy bien, ¿qué seguiría? Deberíamos de conocer también cuántos milimol hay del otro, ¿no, profesora? No. ¿Se No. quedaría así? Sí, bueno, ya les explicaré en la analítica 1 por qué no es tan importante eso, porque, bueno, son reacciones redox y normalmente se hace que sea un pH constante y normalmente no calculamos la cantidad de protones, pero vamos a dejarlo de momento así. Confíen en mí que con eso tenemos. Bueno, está bien, gracias. Ahí ya deberíamos de saber cuál es el limitante, ¿no? Exactamente, tenemos que buscar quién es el limitante y quién es el que está en exceso. Entonces, bueno, aquí creo que a simple vista podría verse. ¿Cuál creen que vaya a ser el limitante? Vamos a hacer el cálculo, pero ¿cuál creen que vaya a ser el limitante? El cromato. Entonces, el dicromato va a ser nuestro limitante. ¿Cómo lo podrías comprobar? Digo, es correcto, pero ¿cómo lo podrías comprobar? Podemos tomar los moles de cualquiera de los dos y hacerlo con la estequiometría, ¿no? Multiplicarlo. Exactamente. Miren, la compañera dijo que 0.4 era nuestro limitante. Por ejemplo, 0.4 milimol de dicromato. Ajá. De acuerdo a su estequiometría, ¿cuánto debería de haber de zinc? Sería uno abajo, ¿no? Un mol de cromato y arriba 3 de zinc. Ajá. Y entonces, ¿esto a cuánto da? 4 por 3. 1.2. Exacto, 1.2, ¿no? 1.2 milimol de zinc. Tengo los 1. Milimol. Sí. Sí, y está hasta en exceso, ¿están de acuerdo? Sí, de hecho, sí. Entonces, este es el exceso y este es el limitante. Todos los cálculos se van a hacer en función del limitante. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí?
No, Ok. Entonces, Diana, ¿qué haríamos ahora? ¿Qué se te ocurre? Ya no sería necesario calcular los de los productos, ¿verdad? Sí, necesitamos que, porque nos piden todos al equilibrio, o sea, nos falta saber cuánto va a haber. ¿Te acuerdas de las reglas o quieres que te ayude a ponerlas? No, creo que sí me acuerdo. Bueno, se pone abajo de la tabla equilibrio, Ajá, de inicio, muy y bien. al limitante se le va a poner la incógnita, Es epsilon, ajá, de que epsilon, se ajá. casi, ajá, Y ok, al de zinc se le va a restar, ¿no? Los ajá, 8.0728 ajá, menos 1.2. perfecto. O sea, esto da, ay, sacamos la calculadora y hacemos que es 8.0728 menos 1.2, 6.8728, ¿no? Sí. Sí, o no. Maestra, tengo una duda. Adelante. Se le resta 1.2 porque es lo que reacciona, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias. Ajá, acuérdate que lo que reacciona está en función del limitante y pues ya encontramos que este es el limitante y esto es lo que reacciona de zinc. Es por eso que se le restó 1.2. Muy bien, ¿y ahora cómo podría calcular lo de los productos, Diana? Por ejemplo, para el zinc, a partir del limitante 0.4. En ese caso se suman, ¿no? Ajá, aquí inicialmente tiene 0, aquí tiene 0, entonces todo lo que le vas a sumar está en función del limitante. Entonces en ambos queda 0.4. Casi, acuérdate que debes de tomar en cuenta la estequiometría. Ok, entonces se multiplicaría, ¿no? Por el coeficiente que tiene cada uno. Ok, entonces, por ejemplo, empezamos a partir de los 0.4 milimol de dicromato. ¿Y cómo queda la estequiometría por la que debemos de multiplicar? Abajo queda 1 mol de dicromato, milimol, Ajá, perdón. Y arriba quedan 3 milimol de zinc. ok, entonces estamos calculando primero el zinc. Entonces, 4 por 3, otra vez, 1.2, ¿no? Sí. Pero ya nos fijamos que está en función de la estequiometría, no es nada más poner el punto 4 así. Aquí sería 1.2 milimol. Y ahora para el cromo, ¿cómo le haríamos para el cromo 3? Igual 0.4 milimol de dicromato. Ajá, Por abajo quedaría 1 mol de dicromato y arriba 2 milimol de cromo. de zinc 2 más. Ajá, digo, de cromo 3 más. Ujú. Sí, así. Y entonces, ¿cuánto queda aquí? 0.4 por 2. 0.8. Entonces son 0.8 milimol de cromo 3 más. Uh-huh. Sí. Y ya habríamos terminado. Todas estas cantidades son las cantidades al equilibrio. Bueno, eso sería el inciso A. Pero nos pedía el inciso B calcular los miligramos que iba a haber de, porque bueno, están de acuerdo que si a esta cantidad, a los 8.07 iniciales les tuve que restar 1.2,
disminuyeron los milimol y por tanto la masa. ¿Cómo podría calcular la nueva masa de la lámina de zinc? Con los milimol que tenemos del zinc en lo que resultó del 1.2 y por la masa molecular, ¿no? Uh-huh. O sea, con el 6.8728 milimol de zinc. Esto es para el inciso B. ¿Cómo lo calculo los miligramos entonces? ¿Cómo paso sus milimol a miligramos? Con el peso molecular. Exactamente, ¿no? ¿Qué va arriba y qué va abajo? Abajo iría un milimol de zinc Uh-huh. y arriba 65.38 gramos. Ojo, ¿qué me dijiste aquí? Milimol. El peso molecular es gramo sobre mol. Entonces, si vas a hacer eso, es que ponerle aquí abajo milimol, aquí son miligramos, para respetar que sean los 2 mili. Uh-huh. Sí. Ese es un error muy común en analítica. Por ponerle aquí el milimol, se les olvida ponerlo también arriba. O sea, si le van a cambiar de mol a milimol, también la unidad que esté, ya sea arriba o abajo, también la tienen que cambiar a mili. Entonces, aquí sería que ustedes multiplicaran otra vez, ahora sacamos nuestra calculadora y ponemos que 6.8728 por 65.38. ¿Esos son los qué? Los miligramos de la lámina de zinc. Entonces podemos ver que ahora hay, en vez de 527 miligramos, ahora solamente hay 449 miligramos. Es decir, se redujo la masa de mi lámina, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí. Sí, profesor. Ok. ¿Dudas de estos ejercicios de cuál era su resolución entonces? No, ninguna. De mi parte no. ¿No? Entonces creo que me habían mencionado que querían otro de una valoración, ¿verdad? Creo que sí, profesor. Ok, vamos a hacer otro de una valoración. Ok, entonces aquí tenemos nuestra valoración. Está nuestra bureta, está nuestro matrazo, nuestro vaso, donde está la alícuota. Y vamos a hacer una reacción entre... Ay, la tenía anotada. Permanganato y... Ok, vamos a hacer la de permanganato y de hierro. Es que no me acuerdo si esa ya la hicimos, una de permanganato y hierro ya la hicimos. ¿Alguien recuerda? Y si no, mientras pongo otra. Ok, vamos a hacer una sencilla primero. Vamos a decir que aquí tenemos ácido sulfúrico.
Me hago esto grande. Vamos a decir que aquí tenemos ácido sulfúrico y aquí tenemos hidróxido de sodio. Entonces, la reacción que se va a llevar a cabo es ácido sulfúrico más 2 de hidróxido de sodio va a generar sulfato y 2 moléculas de agua. Muy bien. Entonces, ¿qué datos sí debo de conocer en la titulación? Así, el que a fuerzas debo de conocer. Un volumen y una concentración. Bueno, los volúmenes y la concentración, ¿no? Exactamente. El volumen inicial que va a ser mi alícuota, es decir, cuánto tomé de muestra de ácido sulfúrico, entonces vamos a poner que fueron 6 mililitros. Aquí voy a conocer el volumen de OH a través de la valoración, ya sea con un indicador o con algún método gráfico o algo, voy a conocer el punto de equivalencia. Entonces, por ejemplo, aquí, después de toda la experimentación, voy a saber que el punto de equivalencia, por ejemplo, es de 8.4 mililitros. Y vamos a suponer que la concentración que conozco es la del OH. Y vamos a suponer que tiene una concentración 0.05 molar. Muy bien, entonces, ¿cuál sería nuestra incógnita que tenemos al inicio? Y sus enlaces. La concentración del ácido sulfúrico, ¿Esa qué sería? pues la que estamos buscando, ¿no? Ok, sería nuestra incógnita. ¿Cuál quedamos que iba a ser la especie inicial siempre? Es la de la alícuota. La alícuota siempre va a ser mi especie inicial. ¿Ok? Porque esta es la que llega después, la que se agrega. Entonces, al inicio tenemos nuestro vasito aquí en el sistema y la bureta es lo que llega en segundo lugar. Esto es lo que se agrega. Muy bien. Entonces, Ariadna, dicho que esto es el inicio, ¿qué colocamos aquí? A una X. X, ok. No la voy a colocar como X, la voy a colocar como concentración de ácido sulfúrico. Esto, aquí, ¿qué debo de colocar en general? Aquí, esto, sí, debe de ser los milimol de ácido sulfúrico. Tengo la concentración, ¿qué tendría que hacer para que esta es tu llamada X? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le falta aquí para que se convierta en milimol? Multiplicarlo por, no sé, El volumen. Ajá, háganse así esa memoria. Si yo tengo una concentración molar, cuando la multiplique por el volumen se convierte en milimol, bueno, en mol o en milimol, dependiendo de las unidades de volumen. Hagan así como que ya un mantra así de, pues si tengo la concentración molar, aunque sea una incógnita, si yo la multiplico por un volumen, calculo los mol o los milimol en ese volumen. ¿Qué volumen? Pues los 6 mililitros. Entonces, si yo multiplico una concentración por el volumen, obtengo los mol o milimol en ese volumen. Ok, van a ser una incógnita, pero finalmente así se pueden calcular. Muy bien, entonces ahora, Tania, ayúdame, ¿qué seguiría? Que ya tenemos los milimol.
ahora sería calcular la concentración, ¿no? Ya directamente lo podemos calcular. No, porque, bueno, o cómo es, todos estos milimol todavía no los conozco, solamente digo que si yo multiplico esto voy a obtener los milimol, pero como no sé cuánto vale esto, pues debo de buscar otra manera de calcular estos milimol. No, pero, perdón, es que me confundí tantito. Pues ya podemos obtener los milimol de la concentración de NaOH. Eso sí, de Eso lo sí que se agregó. tenemos. Ajá. Lo que se agregó en el punto de equivalencia, que fue el hidróxido, y entonces dice que ya podemos calcularlo. ¿Cómo lo podemos calcular? Multiplicando la concentración de 0.05 molar por el 8.4 mililitros. Ok, entonces, a ver, alguien que nos ayude con la calculadora en lo que lo escribo. $0.42. Entonces, acuérdense aquí utilizar en la medida de lo posible 4 cifras. Después de ese 2 hay ceros. No solo salió así, 0.42. Entonces, sí hay ceros. O sea, a lo que me refiero es, cuando tú haces la operación, te da 0.42, pero después de este número siempre hay ceros. No es que haya vacío, solamente que normalmente pues la calculadora no los va a escribir. ¿Cuántos ceros hay? Pues son infinitos, pero en química analítica debemos acostumbrarnos a, pues precisamente a escribir esos ceros. ¿Cuántos? 4 ceros. Entonces aquí por eso le vamos a colocar 2 ceros. Podríamos omitirlo, pero sí les vamos a pedir normalmente en analítica que los escriban. Y aquí nada más déjenme corrijo algo. Le voy a poner 2 o H menos. ¿Sí, chicos? Sí. Muy bien. Ahora, ya tengo los milimol de OH, pero yo los que quiero o necesito son los de ácido sulfúrico. Y entonces, ¿qué hago con estos de OH? Ya teniendo la relación, podemos, bueno, más bien podríamos hacer la relación por medio de la relación estequiométrica. Exactamente. Entonces, 0.04200 milimol de OH con la relación estequiométrica los puedo convertir a ácido sulfúrico. ¿Cómo queda esa relación estequiométrica? Es de 2 a 1. Ajá, ¿qué va arriba y qué va abajo? Arriba va el 2 y abajo va el 1. No. ¿Segura? Sí, aquí. 2. No, abajo va el 2 y arriba va el 1, perdón. Está bien. Entonces, 2 mol de OH de acuerdo a la reacción y 1 mol de ácido sulfúrico. Lo puedo también poner como milimol. Entonces ya, ahora sí se elimina OHs y se convierten en los de sulfúrico. Entonces esto es 0.42 entre 2, ¿perdón? 0.21, perdón. Exacto. Ahora sí, ya tengo los milimol de ácido sulfúrico. ¿Y ahora? ¿Ya podemos obtener la concentración? Exactamente, porque estos milimol de ácido sulfúrico van a ser igual a lo que tengo en la parte de arriba, es decir, a la concentración de ácido sulfúrico por los 6 mililitros. Y ya lo único que quedaría es despejar esta incógnita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces sacamos la calculadora nuevamente y ponemos el despeje sería 0.21 entre los 6, ¿no? Entonces la concentración de ácido sulfúrico es igual a 0.0350 molar. No sé si les queda alguna duda de esta parte.
No, profesora. Entonces, para eso vimos la parte de estequiometría e hicimos reforzamiento, porque en todas estas que son valoraciones tienen que tomar siempre en cuenta la estequiometría. No sé si tengan alguna duda o algún comentario de este ejercicio que me pidieron. Que está sencillo, pero básicamente siempre es lo mismo. No, pero no. ¿No? Bueno, entonces este ejercicio, y ahora sí les debo también el video de la clase pasada que no, ya no lo subí, se lo subiría, y lo de los logaritmos, porque ya el viernes me salieron unos asuntos y ya no les pude subir el material, pero esto ya lo pueden tener ustedes y lo pueden revisar. Yo les recomiendo que pues hagan estos ejercicios nuevamente cuando ustedes tengan los tiempos y que recuerden siempre tomar en cuenta la estequiometría y escribir siempre sus unidades. En sus cursos de analítica les va a ayudar mucho esta parte de escribir las unidades y tomar en cuenta que cuando uno multiplica una concentración por un volumen, una concentración molar por un volumen, calculas los mol o milimol en ese volumen. Esa es una regla que les va a servir mucho durante la analítica. Y lo que les mencionaba, lo de las reglas de los logaritmos. No sé si quieren hacer algún comentario o algo más. De mi parte no, profesora. ¿No? Bueno. Creo que Entonces, no tampoco. ¿Perdón? Creo que no tampoco. Gracias. Bueno, pues hoy era una como clase extra para lo que me habían pedido. De mi parte, pues es todo. No sé si quieran ustedes otra cosa más, pero ahorita ya les subo este video y va a estar disponible para que ustedes lo vean. Yo creo que el viernes reinicio el aula, entonces para que si hay material que les interesó, pues que lo puedan descargar o guardar los links de los videos si les interesan. Y eso sería todo. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, pues entonces cuídense mucho, que les vaya muy bien en sus cursos de analítica que vayan a tomar. Espero les sirvan estos consejos y pues en general que tengan un muy bonito semestre. Muchas gracias, profesora. Gracias. Gracias. Cuídense, bye. Bye, bye.